Saludos, comunidad de Clan Nocturno. ¿Qué opinan de nuestros videos? Comenten aquí abajo. Su opinión es muy importante para nosotros. Les pedimos, por favor, que den like y se suscriban al canal para que podamos seguir aquí. Ahora comenzamos a contar historias que sucedieron en Guadalajara. Hola, mi nombre es Dario. Hay días en los que todo parece igual. El ruido de los autos en la avenida, el olor del café recién hecho, las teclas del teclado repitiendo el mismo ritmo. Mi trabajo como analista de recursos humanos en una agencia de empleos en Guadalajara solía ser así. Monótono pero seguro. El edificio está en la colonia americana, en una construcción antigua que conserva sus pisos de madera y sus paredes gruesas. Cuando sopla el viento, las ventanas tiemblan, y a veces el olor a humedad se mezcla con el aroma de tacos que llega de la esquina. Mi jefa, Beatriz, lleva más de 20 años en la empresa. Siempre llega antes que todos, con su bolso de cuero y un termo de café negro que nunca suelta. Tiene un carácter fuerte, pero justo. Habla poco y observa mucho. En los años que llevo trabajando con ella, pocas veces la he visto perder la calma. Todo marchaba normal hasta que empezaron a llegar currículos extraños. El primero apareció una mañana cualquiera, entre los correos nuevos. Estaba en formato PDF, pero lo que llamó mi atención fue la fecha, 1981. Pensé que se trataba de un error de digitación, pero al abrirlo, vi que el diseño era antiguo, hecho con máquina de escribir. El candidato afirmaba haber trabajado en la misma agencia, décadas atrás. No le di importancia al principio, pero los días siguientes llegaron más. Algunos por correo electrónico, otros en sobres amarillentos entregados por mensajeros que nadie recordaba haber visto. Todos con nombres que sonaban fuera de época. Ezequiel Ríos, María del Socorro Velarde, José Galindo. En los campos de experiencia laboral, todos mencionaban cargos que ya no existen. Mecanógrafo principal, supervisor de correspondencia, clasificador de archivo. El papel tenía una textura áspera y un olor extraño, como de humedad vieja. Me llamó la atención que ninguno incluía correos electrónicos, solo números de teléfono fijos con prefijos antiguos y direcciones que ya no aparecen en Google Maps. Intenté localizar una de ellas. Resultó ser un lote baldío. Otra correspondía a una casa tapiada desde hace años. Le mostré los documentos a Beatriz. Sonrió y dijo que probablemente era una broma o una estrategia de alguien para llamar la atención. Pero su sonrisa no duró mucho. Al revisar uno de los archivos, su rostro cambió por un instante. Algo en su expresión me pareció confundido, o tal vez incómodo. Aunque enseguida disimuló y siguió con su tono habitual. Con el paso de los días, los sobres siguieron llegando. Cada uno con su propio olor, con su propio peso, como si guardaran más que simples hojas. Empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar. En el archivo del fondo, donde guardamos los expedientes viejos, el aire se volvió más denso. Por momentos, me daba la impresión de que alguien respiraba detrás de mí, aunque al girar, solo veía los archivadores metálicos alineados como si esperaran algo. Una tarde, después de que todos se fueron, decidí ordenar los documentos para archivarlos. Eran más de 20. Mientras los revisaba, noté algo que me hizo detener. La firma del reclutador que aparecía al final de varios currículos era ilegible, pero en todos figuraba el mismo número de empleado, el mío. El corazón me dio un salto. Creí que era una coincidencia absurda, tal vez un error del sistema, pero cuando abrí el último sobre que quedaba sobre mi escritorio, sentí un frío recorrerme la espalda. Era otro currículo, de una persona llamada Ezequiel Ríos, el mismo que había visto en el primero, y en la sección de referencias laborales aparecía el nombre de Beatriz Gutiérrez, con fecha de 1982. Guardé el sobre en el cajón y cerré con llave. Aquella noche me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos nombres, esas fechas, esas letras marcadas como si alguien las hubiera escrito con fuerza desde otro tiempo. En medio del silencio, creí escuchar el timbre de un teléfono viejo sonar a lo lejos, con un tono grave y metálico,
como si alguien intentara hablar conmigo desde el pasado. Después de los sobres y los currículos extraños, sentí que debía verificar las referencias. Era lo lógico, confirmar los datos antes de archivarlos. Tomé el teléfono del escritorio y marqué el primer número. Esperaba encontrar a alguien mayor, quizá un familiar o un antiguo colega. Pero lo que escuché al otro lado me dejó helado. La voz que respondió no sonaba humana. Era grave, arrastrada, con un timbre metálico, como si proviniera de una caja de hierro. Cuando pregunté si estaba hablando con Ezequiel Ríos, respondió afirmando su nombre, pero con un tono que me hizo retroceder involuntariamente. Dijo que la vacante aún lo esperaba. Intenté insistir, buscando alguna explicación lógica, pero el timbre metálico de su voz parecía envolver cada palabra en un frío imposible. Colgué y respiré hondo. Al día siguiente intenté otro número. La voz que contestó era femenina, pero igual de distante y siniestramente vacía, como si saliera de un altavoz antiguo. Me confirmó haber trabajado con nosotros antes y añadió que estaba contenta de verme regresar. Mi mano temblaba mientras sostenía el auricular. No había ningún indicio de broma, la seriedad era absoluta. Mostré los números a Beatriz. Intentó llamar con su celular, pero las líneas no conectaban. No existen, dijo, como si alguien hubiera borrado esos contactos del mundo. Intenté ignorarlo, pero la sensación de que algo me observaba crecía cada día. Los pasos en el pasillo, los ruidos extraños al fondo del archivo, incluso un ligero olor a humedad mezclado con tierra que aparecía de repente. Todo parecía señalar que estos currículos no eran simples documentos antiguos. Una tarde, mientras revisaba los archivos viejos, me di cuenta de algo perturbador. Varias carpetas ya estaban allí, archivadas con los mismos nombres de los currículos que recibía. Las fechas de admisión coincidían con las del papel que me habían enviado. Pero lo más extraño era que todas tenían carimbos de fallecido y firmas de ex empleados que nadie recordaba. Beatriz intentó calmarme. Me dijo que debía descansar, que era imposible que un currículum enviara mensajes desde el pasado. Pero la sensación de malestar no me dejaba. Esa noche, antes de salir de la oficina, miré el reloj. Eran las 9:30. Me quedé solo revisando uno de los últimos correos. Era un mensaje antiguo, fechado en 1979, enviado desde un correo interno de la agencia. Solo decía: "Los estamos esperando". Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me pregunté si había algo en esos documentos que no debía ver. Me prometí que al día siguiente investigaría más, pero al salir del edificio, una sensación de vacío me acompañó todo el camino a casa. En el trayecto, los faroles de la calle parecían parpadear con lentitud, y juraría haber oído, por un instante, un susurro metálico que decía mi nombre. Desde ese momento, trabajar en la agencia dejó de ser una rutina segura. Cada llamada, cada documento, cada sombra en los pasillos me hacía recordar que había algo más detrás de esos currículos, algo que no pertenecía a este tiempo. Y, por primera vez, entendí que no todo lo que parece pasado está realmente muerto. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. El ruido distante de los coches, el olor a café recién hecho, el murmullo de la ciudad entrando por las ventanas del edificio. Sin embargo, algo estaba diferente. El aire en la oficina era más pesado, como si la humedad se hubiera condensado dentro de las paredes. Incluso antes de encender la computadora, sentí un olor extraño, húmedo, terroso, que no podía identificar pero que me resultaba inquietantemente familiar. Estaba revisando los currículos más recientes cuando la puerta principal se abrió con lentitud. El sonido del timbre resonó de forma extraña, más grave que lo normal. Al levantar la vista, lo vi. Un hombre estaba parado en la entrada. Su ropa estaba vieja, desgastada, cubierta de barro seco, y su camisa parecía sacada de otra época. Traía un sobre doblado entre las manos y avanzó sin decir palabra. Algo en su presencia me hizo estremecer. Cada paso que daba parecía arrastrar el tiempo mismo.
como si el suelo bajo sus pies lo reconociera. Se acercó a mi escritorio y me entregó el sobre. No dijo nada, pero en su mirada había un reconocimiento profundo, como si hubiera esperado este momento durante décadas. Al abrirlo, mi corazón se detuvo. El currículo tenía el mismo formato antiguo de los sobres anteriores. Lo que realmente me paralizó fue ver que en la sección de contacto de emergencia aparecía mi nombre completo. Mis manos temblaban y sentí que el aire se volvía más denso, dificultando la respiración. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que algo estaba mal, que no debía tocar ese papel, pero no pude evitarlo. En ese instante, escuché el sonido de la puerta girar detrás de mí y la voz de Beatriz en el pasillo, preocupada porque había visto la puerta abierta. Cuando llegó, el hombre ya había desaparecido de la vista periférica, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, al girar, notamos algo aún más inquietante. Sobre mi escritorio, una nueva ficha de empleado estaba abierta en la computadora, con mi nombre completo y la fecha de ese mismo día. Al lado, en el archivo de metal, había una carpeta con mi nombre, archivada como si siempre hubiera estado allí. Intenté explicar lo que había visto, pero Beatriz se limitó a decir que todo parecía imposible. Revisamos la oficina, las cámaras de seguridad, nada. No había señal de nadie más que nosotros. La sensación de vacío y frío que había sentido minutos antes persistía, como si algo invisible permaneciera allí, observando. Al día siguiente, llegué a la agencia y no estaba. Nadie sabía dónde me encontraba. La policía fue llamada, pero no encontraron rastros. Lo único que quedó fue la ficha archivada, con la fecha de admisión coincidiendo con mi desaparición y los antiguos sobres amarillentos que seguían apareciendo misteriosamente en el escritorio, como si me esperaran. Desde entonces, Beatriz y los demás empleados evitan hablar de mí. Algunos dicen que el edificio sigue habitado por alguien más, alguien que recluta a los vivos como si fueran antiguos empleados y que no permite que los elegidos regresen. Las noches en la agencia se han vuelto silenciosas y pesadas. Cada vez que alguien entra en la oficina después de la hora de cierre, juran sentir un olor a tierra húmeda y escuchar un leve susurro metálico que dice su nombre, como recordándoles que el pasado nunca muere realmente. Me llamo Marcelo. Desde que me mudé a este apartamento en Guadalajara, todo parecía bastante normal. El contrato de mi lugar anterior había terminado y el dueño decidió no renovármelo, así que tuve que buscar algo rápido. Encontré este departamento en un edificio algo viejo, con pisos de madera que crujen y paredes que necesitan pintura, pero era suficiente para mí. Como repartidor en moto, paso mucho tiempo afuera, pero cuando no trabajo, prefiero quedarme en casa, viendo alguna película o pidiendo comida. Me gusta mantener mi rutina sencilla: café de olla por la mañana, revisar el celular, preparar algo rápido de comer y dejar que el tiempo pase. El primer día, mientras desempacaba algunas cosas, noté un cuadro grande en el pasillo. No le di mucha importancia al principio. Parecía un retrato antiguo de un hombre serio, con traje y corbata, sentado frente a un escritorio. La pintura tenía los colores un poco apagados y las esquinas del marco estaban desgastadas. Lo curioso es que estaba colgado justo frente a mi puerta, en un pasillo estrecho que apenas recibe luz natural. Pensé que sería interesante, un toque viejo que le daba carácter al lugar. Al principio, creí que mi mente me jugaba bromas, pero unos días después, mientras caminaba por el pasillo rumbo a la cocina, sentí que la mirada del hombre me seguía. No es exageración, simplemente era la sensación de que algo en su expresión había cambiado. La boca, antes neutra, parecía curvarse levemente hacia abajo, y los ojos tenían algo de intensidad que antes no percibía. Me detuve, tratando de convencerme de que era la luz de la tarde o la sombra de la lámpara del pasillo, pero no pude dejar de observarlo un momento más. Los días siguientes, cada vez que pasaba por el cuadro, notaba sutiles cambios. A veces el rostro parecía más serio,
otras veces un dejo de molestia o advertencia. Intenté racionalizarlo. Estaba cansado, trabajando horas largas. La mente juega trucos cuando uno está solo tanto tiempo. Pero había algo en ese retrato que me incomodaba, un detalle que no lograba ignorar. Me encontré evitando el pasillo, dando vueltas por la sala para no mirar directamente el cuadro. Sin embargo, cada vez que lo hacía, la sensación crecía. Era como si estuviera vivo de alguna manera, evaluando cada movimiento mío. Incluso cuando me sentaba en la poltrona frente a la televisión, podía sentir su mirada en la periferia de mi visión. Esa mezcla de incomodidad y curiosidad comenzó a dominar mis días. Por primera vez desde que vivo solo, me sentí realmente observado en mi propio espacio. Un cuadro, algo que debería ser solo decoración, empezó a marcar el ritmo de mi hogar. Cada vez que pasaba por el pasillo, mis pasos eran más lentos, casi cautelosos, y mi respiración se volvía consciente, como si esperara que algo sucediera. Algo dentro de mí me decía que no era imaginación, aunque mi parte racional luchaba contra esa idea, tratando de normalizar lo que estaba pasando. Era un pequeño detalle en mi rutina diaria, pero suficiente para que empezara a sentir que este apartamento no era solo un lugar donde vivir. Había algo más ahí, algo que observaba, algo que me estaba enseñando a mirar de manera diferente. No mucho tiempo después de notar los cambios en el cuadro, empecé a escuchar cosas. Al principio creí que eran los ruidos normales del edificio, el viento pasando por las ventanas, el crujido de la madera, o tal vez algún vecino moviéndose en su departamento. Pero pronto me di cuenta de que había algo distinto. Era un murmullo muy suave, casi imperceptible, que parecía salir del pasillo donde estaba el cuadro. No podía distinguir claramente las palabras al principio, solo un susurro constante que se filtraba por mis oídos cuando estaba solo en casa. La primera vez que lo escuché me detuve, el corazón latiéndome rápido, intentando convencerme de que solo era mi imaginación, pero cuando el sonido se intensificó, supe que no estaba solo. Después de unos días, las palabras empezaron a hacerse claras. Me pedían que mirara mejor o que viera derecho. No había tono amenazante, pero la insistencia me ponía los pelos de punta. Cada vez que pasaba por el pasillo, el murmullo parecía seguirme, como si el cuadro se comunicara conmigo de alguna manera. Sentía una mezcla de miedo y curiosidad que me hacía acercarme, a pesar de que mi instinto me decía que me alejara. Intenté grabarlo con mi teléfono, pensando que si lo registraba podría demostrarme que no estaba loco. Pero cuando reproducía la grabación, no se escuchaba nada más que el silencio del departamento y el ruido del tráfico lejano. Intenté comentárselo a algún amigo, pero parecía ridículo. Explicar que un cuadro me hablaba no sonaba como algo creíble, así que lo guardé para mí. La sensación de ser observado se intensificaba. Cada sombra en el pasillo, cada reflejo en los cristales, me hacía dar un salto. Incluso mi propia sombra parecía moverse de manera diferente cuando me acercaba al cuadro. Llegaba al punto de no querer caminar por el pasillo por las noches. Encendía todas las luces posibles y aceleraba el paso hacia mi cuarto. Comencé a notar pequeños cambios alrededor. El marco del cuadro parecía más oscuro por la mañana y más brillante por la tarde, como si la luz jugara a su favor. Algunas veces, al mirar de reojo, tenía la impresión de que el hombre en la pintura me seguía con los ojos, como si evaluara cada decisión que tomaba dentro de mi propio departamento. La ansiedad empezó a afectar mi rutina. La comida dejaba de tener sabor. Las películas que veía ya no lograban distraerme y mi sueño se volvió irregular. Me levantaba varias veces en la noche para revisar que las puertas estuvieran cerradas y para mirar el cuadro, buscando algún cambio que pudiera explicarlo racionalmente. Cada vez que lo hacía, la sensación de ser observado me recordaba que había algo más que la pintura. Empecé a comprender que este cuadro no era simplemente un objeto decorativo, era una presencia silenciosa, insistente, que parecía querer enseñarme algo o advertirme de algo que yo aún no entendía. Y aunque intentaba ignorarlo, cada día sentía que su vigilancia se hacía más intensa, más personal.
La situación comenzó a salirse de control poco a poco. Primero fueron cosas pequeñas. Un vaso que dejaba en la mesa desaparecía, o un cuaderno que había dejado sobre la repisa no estaba donde lo había puesto. Al principio pensé que yo mismo lo había movido sin darme cuenta, pero luego empecé a notar que no solo eran objetos pequeños. Una chaqueta que había colgado en el perchero desapareció durante la noche, y algunos paquetes que había dejado en la cocina para cenar también se esfumaron. Lo más extraño era que no había señales de robo. Las ventanas estaban cerradas, las puertas también. Revisé cada rincón, pero no encontraba explicación. Incluso los muebles parecían cambiar ligeramente de lugar. Una noche, mientras iba al baño, la puerta del cuarto se cerró detrás de mí con un golpe seco. Intenté abrirla, pero estaba trabada, como si algo invisible la mantuviera cerrada. El miedo me paralizó por unos segundos antes de lograr abrirla con un esfuerzo que me dejó temblando. Cada sonido dentro del departamento se volvió sospechoso. Un crujido de la madera, el golpe de una puerta, el zumbido del refrigerador, todo parecía tener un propósito. Comencé a caminar por el pasillo con cuidado, escuchando atentamente cualquier movimiento. El cuadro, siempre allí, parecía observar todo, y la sensación de ser vigilado se intensificaba con cada paso que daba. Los días siguientes, la desaparición de objetos se volvió cotidiana. Ropas e utensilios de cocina, algunas herramientas que había dejado en un cajón. Cada mañana parecía un pequeño enigma. ¿Qué había desaparecido durante la noche? El miedo se mezclaba con frustración, pero también con una sensación de inevitabilidad. Era como si algo dentro de aquel pasillo estuviera jugando conmigo, poniendo a prueba mi paciencia y mi cordura. Empecé a tomar precauciones. Cerraba todas las puertas con llave, dejaba luces encendidas, incluso grababa con el teléfono mientras dormía. Sin embargo, nada parecía detener los sucesos. La paranoia se instaló en mí de manera constante. Cada vez que salía a trabajar, regresaba con el corazón acelerado, esperando encontrar algo nuevo desaparecido o alterado. Lo peor era el aislamiento que sentía. Mis amigos notaban que estaba más callado, más tenso, y aunque intentaban preguntarme, yo no podía explicar lo que estaba ocurriendo sin sonar loco. No había nadie que viera lo que yo veía ni escuchara los murmullos que cada vez eran más persistentes y cada vez más claros. Parecía que el cuadro me vigilaba todo el tiempo, como si mi vida dentro de ese departamento le perteneciera de alguna manera. Mi rutina diaria se volvió un intento de sobrevivir dentro de mi propio espacio. Evitaba el pasillo, evitaba mirar directamente el cuadro, pero siempre sentía su presencia. Y a medida que los objetos desaparecían y las puertas se cerraban solas, el miedo dejó de ser solo psicológico, se volvió tangible, algo que podía tocarse en el ambiente, que se sentía en el aire pesado del departamento. Después de semanas viviendo con esa sensación de vigilancia constante, finalmente decidí enfrentar lo que estaba ocurriendo. No podía seguir con la paranoia, el miedo y los objetos desaparecidos controlando mi vida. Tenía que hacer algo con el cuadro. Me preparé mentalmente, respiré profundo y lo tomé con cuidado, dispuesto a bajarlo de la pared. Cuando lo retiré, el cuadro cayó de manera inesperada y se rompió al tocar el suelo. El golpe resonó en todo el departamento y el sonido del cristal rompiéndose me hizo temblar. Pero lo más inquietante fue lo que descubrí detrás del marco. No era solo un cuadro antiguo, sino que ocultaba un espejo viejo, con manchas de humedad y bordes astillados que parecía absorber la luz del pasillo de manera extraña. Me acerqué temblando y vi mi reflejo. Al principio, era yo mismo, pero algo estaba terriblemente mal. Mi rostro estaba envejecido, con marcas profundas que nunca había tenido, y mis ojos reflejaban una fatiga y un terror que no sentía, o que al menos no había sentido hasta ese momento. Fue como si el espejo hubiera estado registrando mi vida en secreto, acumulando cada momento de miedo, cada instante de vulnerabilidad. El sentimiento de ser observado alcanzó su punto máximo. Me di cuenta de que el cuadro no era solo una pintura,
sino una especie de ventana que me había vigilado durante meses, transformando mi rutina diaria en un experimento silencioso. La tensión de todas esas semanas se condensó en un único instante de terror absoluto. Mi vida, mi tiempo, mis hábitos, todo había sido observado y registrado de manera implacable. Intenté apartarme del espejo, pero mi mirada seguía allí, clavada en la imagen de ese hombre marcado por el tiempo y el miedo. El pasillo parecía más oscuro, más estrecho, como si la propia pared intentara atraparme en ese instante. Respiraba con dificultad y el sudor me recorría la espalda. Nunca había sentido algo tan intenso en mi propio hogar. Finalmente, comprendí que no había manera de revertir lo que había ocurrido. El espejo y el cuadro habían sido testigos silenciosos de mi existencia, y ahora la evidencia estaba frente a mí. Mi reflejo envejecido, cubierto de marcas, era la prueba de que algo me había estado observando y transformando, invisible y constante. Esa sensación de vigilancia, de presencia constante, no se iría. Y aunque tratara de ignorarla, sabía que el pasillo, el cuadro y el espejo seguirían allí, esperándome, recordándome que nunca estaba solo. Me quedé allí inmóvil, contemplando mi propio reflejo, atrapado entre el miedo y la comprensión de que mi vida había cambiado para siempre. Me llamo Irene. Jamás pensé que tendría una historia como esta para contar, pero la vida guarda sorpresas que no siempre podemos prever. El día había comenzado con la rutina habitual en mi pequeña tienda de bisutería en la colonia americana. El aroma del café de la panadería de la esquina flotaba entre las calles, los árboles dejaban caer hojas secas sobre la acera y los clientes entraban y salían en busca de algún detalle para regalar. Yo revisaba las vitrinas, acomodaba los collares y pulseras hechos a mano y me aseguraba de que todo brillara bajo la luz cálida que entraba por las ventanas. Fue alrededor del mediodía cuando apareció Joel. Era un hombre de unos 50 años, vestido con camisa social beige y pantalones de tela simple, con una cartera de cuero que parecía antigua. No era el tipo de cliente que entra por impulso. Había algo en su manera de caminar, tranquila pero firme, que hacía que todos mis instintos se pusieran alerta. Me entregó un relicario, pequeño, metálico, con una piedra oscura incrustada en el centro, y me pidió que lo evaluara. Sus palabras fueron cuidadosas, casi ceremoniosas, mencionando que la pieza había sido utilizada en rituales antiguos. No quiso dar más detalles, y yo, aunque curiosa, sentí un ligero escalofrío que recorrió mi espalda. El relicario parecía absorber la luz. Cada marca en su superficie contaba historias que yo no podía comprender. Lo tomé entre mis manos y por un instante tuve la sensación extraña de que algo dentro de la pieza me observaba, como si supiera quién era yo y lo que hacía. Intenté racionalizarlo. Tal vez era la forma en que la luz se reflejaba en la piedra o la fatiga acumulada de semanas de trabajo continuo. Sin embargo, una sensación de inquietud me acompañó durante todo el día. Cuando Joel se retiró, dejándome con el relicario sobre la vitrina, sentí que algo en el aire había cambiado. La tienda, que normalmente olía a lavanda y limón, parecía más densa, como si una sombra sutil se hubiera posado entre los estantes. Me obligué a concentrarme en mis tareas, revisar el inventario, limpiar la vitrina, organizar las pulseras. Aún así, cada vez que pasaba cerca del relicario, la piedra parecía reflejar algo que no podía identificar, un destello fugaz que me hacía contener la respiración. El resto del día transcurrió con normalidad aparente. Algunos clientes entraron y salieron sin notar nada extraño, pero yo sentía que mi atención estaba dividida, que cada sonido, cada movimiento, era amplificado por la presencia del relicario. Por primera vez en años, deseé que Joel regresara pronto, no solo para llevarse la pieza, sino para explicarme lo que, de alguna manera, ya empezaba a afectar mi entorno y mi ánimo. Esa noche, mientras cerraba la tienda y caminaba hacia mi departamento a unas cuadras de distancia,
No pude evitar mirar por encima del hombro, esperando no encontrarme con algo que solo mi imaginación podía concebir. Sentí un frío extraño en la nuca, un presentimiento que me decía que esta pequeña caja metálica no era solo un objeto antiguo, sino algo mucho más profundo y perturbador. Las noches después de que Joel dejó el relicario en la tienda se volvieron inquietantes. Al principio pensé que eran sueños provocados por el cansancio, pero pronto comprendí que algo más profundo me estaba afectando. En ellos aparecía un hombre de rostro apenas visible, insistente, que pedía algo sin que yo pudiera entender qué. Cada noche los sueños eran más vívidos y me despertaba con el corazón acelerado y una sensación de frío que permanecía incluso con las luces encendidas. Durante el día, la tienda parecía diferente. La luz que entraba por las ventanas formaba sombras extrañas entre los estantes, y a veces sentía que el relicario ejercía una presión sutil sobre mí, como si absorbiera parte de mi energía. Cada vez que lo tomaba entre mis manos, la piedra central parecía oscilar, reflejando algo que no lograba identificar. Intentaba concentrarme en organizar las vitrinas, limpiar el polvo y acomodar los collares, pero la sensación de ser observada no me abandonaba. La ansiedad comenzó a infiltrarse en mis actos cotidianos. Atender a los clientes se volvió una tarea más difícil. Mis movimientos se sentían torpes y mi mente se distraía con la presencia de la pieza. Había momentos en que creía percibir un murmullo casi imperceptible, como si el hombre de los sueños buscara comunicarse a través de la tienda misma. Intentaba racionalizarlo, convencida de que mi imaginación estaba jugando conmigo, pero la inquietud se acumulaba con cada día que pasaba. Una noche, mientras cerraba sola, sentí un estremecimiento recorrerme la espalda. Era como si la presencia del relicario se hubiera multiplicado, llenando la tienda con un silencio opresivo y un peso invisible que dificultaba mis movimientos. Me obligué a respirar profundo, apoyándome en la vitrina para calmar el temblor que recorría mis manos. Comprendí, con una mezcla de miedo y fascinación, que la pieza no era solo un objeto antiguo. Estaba viva de una manera que no podía explicar, y yo ya formaba parte de lo que habitaba en ella. Al acostarme, los sueños regresaron con fuerza. La figura insistía, y por primera vez sentí que lo que pedía no era opcional, que de alguna forma mi vida y la del relicario estaban comenzando a entrelazarse de manera irreversible. Esa certeza me dejó exhausta, con la sensación de que algo oscuro se había instalado definitivamente en mi rutina y que los días siguientes traerían consecuencias que no podría ignorar. Los días siguientes fueron los más angustiosos que recuerdo. Empecé a notar movimientos fugaces al borde de mi visión, sombras que desaparecían cuando volteaba a mirar directamente. Al principio, traté de ignorarlas, convencida de que mi mente estaba jugando conmigo, pero la sensación de ser observada se intensificaba con cada hora que pasaba en la tienda. El olor comenzó de forma sutil, una mezcla de podrido y húmedo que no tenía origen aparente. Revisaba cada rincón, el piso, los estantes, los cestos de basura, y no había nada que pudiera explicar aquel hedor. Busqué incluso animales muertos o alimentos en mal estado, pero todo estaba limpio y en perfecto estado. Cada intento de encontrar una causa solo aumentaba mi sensación de impotencia. Algunos clientes dejaron de venir. Comentaban, de manera indirecta, que la tienda les parecía extraña o que el aire tenía un aroma incómodo. Me esforzaba por limpiar todo, ventilar y encender velas aromáticas, pero los olores y la presencia de las sombras persistían. Era como si el relicario controlara la atmósfera a su alrededor, y yo ya no podía escapar de esa influencia, aunque quisiera. Una tarde, mientras acomodaba pulseras sobre la vitrina, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo pasó junto a mí, tan rápido que apenas lo percibí con el rabillo del ojo. Un movimiento imperceptible, una silueta oscura que desapareció antes de que pudiera reaccionar. El miedo se apoderó de mi cuerpo. Mis manos temblaban y el corazón parecía querer salirse del pecho. Cada vez que me acercaba al relicario,
Esa sensación se intensificaba, como si algo dentro de él se alimentara de mi ansiedad. Empecé a dudar de mi cordura. Cada vez que cerraba la tienda, sentía que las sombras me seguían hasta la puerta, que los olores y la presión en el aire me acompañaban hasta mi departamento. Dormir se volvió casi imposible. Cada vez que intentaba descansar, los recuerdos de las figuras y los aromas volvían a invadir mi mente, despertándome sobresaltada y sudando frío. Todo lo que antes me daba paz en la tienda, el olor a lavanda, la luz del sol entrando por las ventanas, los objetos bien colocados, se convirtió en motivo de alerta. La sensación de estar atrapada en un lugar que antes amaba era abrumadora. Ya no sabía si la pieza era un simple relicario antiguo o un portal hacia algo que yo no estaba preparada para comprender. Los días se volvieron una rutina insoportable. Joel nunca regresó, y con su ausencia llegó un vacío que no podía llenar. La tienda se sentía más fría, más silenciosa, como si el aire mismo estuviera cargado de expectación. Cada vez que miraba el relicario sobre la vitrina, tenía la sensación de que algo esperaba algo de mí, algo que yo no comprendía. Una mañana, al llegar a la tienda, noté que la pieza había desaparecido de donde la había dejado. Busqué por todos lados, revisé las vitrinas, los cajones, los estantes, incluso debajo de los muebles. No había rastro de ella. Mi corazón latía con fuerza, mezclando miedo con un desconcierto que me dejó temblando durante minutos. No podía explicarlo. Ninguna puerta estaba abierta. Ningún cliente había entrado fuera de lo normal. Al cerrar la tienda esa tarde, al guardar mis cosas en la bolsa que siempre llevaba, sentí un peso inesperado. Al mirar dentro, allí estaba el relicario. No recordaba haberlo puesto ahí, y el hecho de que apareciera de repente me dejó paralizada. La piedra oscura brillaba de manera extraña, reflejando una luz que no pertenecía al entorno. Fue entonces cuando vi mi reflejo en la superficie metálica. No era exactamente yo. Mi rostro estaba marcado por arrugas profundas, la piel desgastada y los ojos hundidos, con una expresión de sufrimiento silencioso que me heló la sangre. La sensación de horror se mezcló con una certeza aterradora. De alguna manera, el relicario había tomado un pedazo de mí, o quizá había mostrado lo que yo podía llegar a ser si seguía bajo su influencia. El miedo me paralizó durante lo que parecieron horas. No podía moverme ni hablar, solo contemplar mi reflejo y sentir la presión de algo antiguo y poderoso que ahora formaba parte de mi vida. Entendí con una claridad escalofriante que la pieza no era solo un objeto, era un vínculo, un precio que se pagaba lentamente y yo ya estaba atrapada. Desde aquel día, el relicario nunca me abandonó. No hay explicación lógica para su presencia ni para lo que refleja, pero cada vez que lo miro, siento que me recuerda que mi vida ya no me pertenece del todo. El miedo se volvió constante, silencioso, y la tienda que antes era un refugio se convirtió en un lugar donde lo cotidiano y lo sobrenatural conviven, dejando una marca que no desaparecerá jamás. Nunca imaginé que algo tan pequeño pudiera causar tanto miedo. Mi nombre es Emily. Todo empezó un viernes por la noche en el bar donde trabajo en Guadalajara. Yo y mi prima Joana habíamos vuelto del interior hace unos meses, buscando mejores oportunidades, y aunque nos costó adaptarnos, poco a poco habíamos creado nuestra rutina. Yo en el bar como mesera, ella en una oficina contable cercana y las noches compartiendo la pequeña sala de nuestro departamento, entre charlas, música ranchera y café de olla. Esa noche, un cliente mayor que venía regularmente, un hombre de mirada cansada y voz suave, se acercó con algo envuelto en un paño. Me dijo que era un pago adelantado por las cuentas que había dejado pendientes. Nunca lo había visto tan serio. Cuando desenrollé el paño, apareció una caja de música antigua, de madera gastada y con pequeñas grabaciones de flores y figuras infantiles. El olor a madera vieja y humedad me hizo arrugar la nariz.
No entendía por qué alguien querría deshacerse de un objeto así, pero parecía importante para él. Yo sentí una mezcla de curiosidad y nerviosismo, aunque sonreí por cortesía y le agradecí. Decidí colocarla en la sala, sobre una mesita junto a la ventana. Todo parecía normal mientras Joanna y yo cenábamos. La música del televisor, el aroma del café, los ruidos de la ciudad afuera, nada que indicara lo que estaba por suceder. Alrededor de las 2 de la mañana me desperté con un sonido que no reconocí de inmediato. Una melodía delicada, infantil, que parecía salir de la sala. Al principio pensé que estaba soñando. Me incorporé lentamente y vi la caja. Estaba abierta, con la llave de cuerda colgando, y no había ninguna pila ni mecanismo visible que la hiciera funcionar. La melodía continuaba, suave, repetitiva y, sin embargo, inmutable. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Cada nota parecía llenar la habitación, y un silencio extraño se hizo presente en todo el departamento, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Intenté acercarme para tocarla, pero algo en mi interior me detuvo. No era solo miedo, era una sensación profunda de que algo no estaba bien, de que la caja me estaba observando a mí. Retrocedí hacia mi cama, respirando con cuidado, tratando de calmar el corazón que latía demasiado rápido. Me recosté pensando que en cuanto Joanna se despertara y yo le contara, todo tendría sentido y podríamos reírnos de mi imaginación. Pero sabía que algo estaba pasando. No era la electricidad, no era un mecanismo roto. Esa música parecía viva. Por momentos, la escuchaba más cerca, como si la melodía se deslizara hacia mi oído. Mis ojos no dejaban de mirar la sala, y en el silencio juraría que podía escuchar un leve susurro, casi imperceptible, que acompañaba la música. Me costó conciliar el sueño. La sensación de frío que me recorría los brazos y la nuca no desapareció hasta el amanecer. Al día siguiente, la caja parecía normal. Joanna ni siquiera notó nada. Yo la observaba constantemente, sin atreverme a moverla, preguntándome si lo que había escuchado era real o producto de mi mente cansada. Pero algo dentro de mí sabía que no había sido imaginación. Esa pequeña caja de música había cambiado algo en nuestro hogar, y yo aún no entendía qué. Los días que siguieron a aquella madrugada fueron extraños. La música no volvió a sonar sola durante el día, pero había algo en la casa que se sentía diferente. Cada vez que me acercaba a la sala, la caja parecía mirarme desde su mesita. Joanna también lo notó, aunque no dijo nada. A veces la veía detenerse frente a la caja, con una expresión de incomodidad que intentaba disimular mientras preparaba los alimentos o lavaba los trastes. Una tarde, Joanna comenzó a sentirse mal. Primero fue un cansancio profundo que no se explicaba, como si el cuerpo le pesara demasiado. Al principio pensé que era estrés del trabajo, pero pronto llegaron la fiebre y mareos que no cedían. La llevé al médico, y aunque le hicieron análisis, no encontraron nada grave. La preocupación me carcomía. No podía dejar de pensar que todo había empezado después de que trajimos la caja al departamento. Era absurdo, y aún así, algo en mi intuición gritaba que no debía ignorarlo. Al mismo tiempo, comenzaron a ocurrir cosas extrañas con los objetos alrededor de la caja. Un jarrón que estaba en la repisa apareció roto en el suelo, sin rastro de cómo había caído. Una lámpara se apagaba sola y luego volvía a encenderse. Las cosas parecían moverse ligeramente, como si una fuerza invisible jugara con ellas. Yo intentaba racionalizar: la madera vieja, el viento que entraba por la ventana, la vibración de los autos en la calle. Pero los objetos no caían con regularidad ni de manera predecible. Siempre pasaban cuando yo no estaba mirando directamente. Una noche, mientras Joanna dormía, escuché nuevamente la melodía de la caja. Esta vez era más intensa, más clara, como si alguien la hubiera girado con fuerza. Me levanté despacio, temblando, y al acercarme, el aire alrededor se volvió frío de repente. La caja parecía vibrar levemente. El corazón me latía a 1000 por hora y la respiración me costaba.
La sensación de estar siendo observada era abrumadora. Sentí que algo en la habitación se movía con la música, como una presencia silenciosa, esperando. No podía explicarlo, y a veces me sorprendía a mí misma deseando que Joanna me viera para confirmar que no estaba loca. Pero ella seguía débil, dormida, sin notar nada. Me quedé junto a la caja hasta que la música se detuvo sola, como si se hubiera cansado de molestarme por aquella noche. Dormí poco, y cuando amaneció, los objetos estaban en su lugar, la caja cerrada, y todo parecía normal. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que la normalidad era solo una ilusión. Cada vez que veía a Joanna enferma o un vaso caído, sentía una mezcla de culpa y miedo. Era como si la caja hubiera traído una sombra a nuestro hogar, una presencia que yo no podía ignorar y que con cada día se hacía más fuerte. No podía soportar más la incertidumbre. Cada día que pasaba, veía a Joanna más débil y sentía que la caja me observaba desde la mesita, con esa melodía silenciosa que parecía esperar algo. Decidí investigar discretamente, buscando cualquier pista sobre su origen. Fui a librerías de antigüedades, consulté con coleccionistas de objetos antiguos y hasta revisé registros de subastas, intentando entender qué tenía de especial aquella caja que parecía viva. Finalmente, encontré información que me heló la sangre. La caja había pertenecido a una familia del centro de Guadalajara, conocidos por practicar rituales de magia negra en secreto. Según los relatos, se usaba para contener el espíritu de una niña pequeña, que había sido encerrada dentro de la música como castigo por supuestos pecados de la familia. La niña nunca fue liberada, y su esencia quedó atrapada en aquel objeto, transmitiendo su energía oscura a cualquiera que la poseyera. Al leer esto, sentí un vacío en el pecho. Todo tenía sentido: la fiebre de Joanna, los objetos que se rompían, la sensación de frío y presencia. La caja no solo estaba cargada de historia, estaba viva y estaba afectando directamente nuestro hogar y nuestra vida. La culpa me ahogaba, porque fui yo quien la aceptó sin preguntar, quien la puso en nuestra sala, quien permitió que esta fuerza entrara en nuestro espacio. Esa noche, mientras Joanna dormía, me quedé junto a la caja, observando cada detalle. Las grabaciones de flores y figuras infantiles que antes me parecían inofensivas, ahora me parecían un recordatorio constante de la tragedia que contenían. Sentí miedo, pero también una necesidad urgente de proteger a mi prima, de hacer algo para detener aquello. El corazón me latía sin control y la respiración se me hacía difícil. Era como si la misma niña atrapada en la caja pudiera percibir mis pensamientos y emociones, respondiendo con la tensión que llenaba la habitación. Decidí que no podía esperar más. La caja debía salir de nuestra vida, debía desaparecer antes de que el daño fuera irreversible. Pero mientras la sostenía, noté que parecía más pesada, más densa, como si resistiera ser retirada. La melodía, aunque silenciosa, parecía pulsar en mis manos, un latido que no me dejaba olvidarla. Sentí terror, impotencia y un dolor profundo al pensar que algo tan pequeño podía tener tanto poder. Sabía que si no actuaba rápido, no solo Joanna estaría en peligro, sino que nuestra propia estabilidad se desmoronaría. Esa noche no dormí. La caja permaneció sobre la mesa, y cada sombra, cada sonido del departamento parecía reforzar la sensación de que algo más grande me observaba. Su historia, su energía, todo me recordaba que el mal no siempre es evidente, pero puede infiltrarse silencioso, y que a veces aceptar un regalo puede traer consigo consecuencias que nunca imaginamos. Al día siguiente, decidí que no había vuelta atrás. Debía sacar la caja de nuestro departamento. La tomé con cuidado, sintiendo su peso inusual en mis manos, y la llevé hasta la calle, pensando en arrojarla en algún basurero lejos de nuestra vida. Cada paso hacia afuera era una lucha con el miedo que me recorría la columna. Cada respiración se sentía densa, como si la misma presencia de la caja intentara detenerme. Pero cuando regresé a casa, después de unos minutos que parecieron eternos, la encontré.
Estaba en el suelo de mi cuarto, abierta, con la música sonando más fuerte que nunca. Cada nota parecía resonar dentro de mi cabeza, y al final, una risa infantil se coló entre las melodías, clara, burlona y perturbadora. El corazón me latía con fuerza, la respiración se me cortaba, y un frío helado me recorrió de pies a cabeza. La caja no había sido detenida. Parecía que no podía escapar de ella, que su voluntad era más fuerte que cualquier acción que yo pudiera tomar. El miedo me paralizó por un instante. Miré a Joanna, que todavía dormía, ajena a todo, y sentí una mezcla de desesperación y culpa. No podía permitir que esa fuerza siguiera cerca de ella, ni de mí. No había otra opción. Debía encontrar un lugar seguro para mantenerla, fuera de nuestra vida cotidiana. Decidí esconderla en el armario del trabajo, un espacio poco accesible y protegido de cualquier mirada, incluso de la de mi jefe. La caja descansaba ahí, pero no pude evitar la sensación de que su música aún resonaba, aunque en silencio. Cada vez que cerraba el armario, sentía que algo en ella observaba, como si esperara el momento exacto para volver. Desde entonces, nuestra rutina volvió a una aparente normalidad. Joanna empezó a recuperarse, aunque yo no podía dejar de sentir la sombra de la caja sobre nuestras vidas. Cada día me aseguraba de que nadie se acercara al armario, y cada noche, al cerrar los ojos, aún escuchaba, muy lejos, un eco de aquella risa infantil mezclada con la melodía. Como si la niña atrapada en la música supiera que yo sabía su secreto y esperara pacientemente. No sé si algún día podré librarme de ella por completo. La caja existe en un lugar seguro, al menos físicamente, pero la sensación de que algo me observa, de que la música sigue ahí, dentro de los rincones de mi mente, es imposible de ignorar. Aprendí que algunos objetos no son solo recuerdos, ni simples antigüedades. Pueden ser puertas a cosas que no entendemos, fuerzas que permanecen esperando a que alguien las libere, o que las acepte sin saber. Hola, me llamo Santiago. Trabajé como analista de sistemas en un edificio antiguo de Guadalajara, en una zona donde los vendedores ambulantes todavía gritan por las calles y el aroma del café se mezcla con el asfalto caliente. Digo que trabajé porque hace meses pedí mi renuncia, y el motivo por el que dejé un buen trabajo, que me gustaba, con compañeros con los que me llevaba bien, es lo que voy a contar ahora. Mi rutina era siempre la misma: llegar temprano, revisar planillas, tomar café fuerte y contar las horas hasta que el día terminara. Me sentía atrapado en una monotonía que, aunque cómoda, no me hacía sentir vivo. Un viernes, mientras revisaba unos informes en la cocina del piso, Marlene, mi compañera de trabajo, se acercó con su termo de café recién hecho. Siempre me llamaba la atención la forma en que ella preparaba su café. Medía cada gramo, encendía velas pequeñas y murmuraba palabras que yo no entendía del todo, como si fueran pequeños rituales familiares. Ese día, mientras se reía de un error mío en una planilla, se me ocurrió decir en broma que estaba dispuesto a hacer un pacto para tener éxito en el trabajo. Marlene me miró con esa mezcla de curiosidad y diversión que siempre tiene, y en voz baja me sugirió que, si quería, podríamos intentar algo solo por diversión. La propuesta parecía absurda, pero algo en mí estaba cansado de la rutina y la mediocridad. Ella me pidió que no dijera nada a nadie, que solo necesitábamos un poco de café, unas velas y concentración. Esa tarde, después de que todos se habían ido, preparamos el ritual en la sala de reuniones vacía. Las velas arrojaban sombras danzantes sobre las paredes. El olor del café era mucho más intenso de lo habitual y sentí un frío extraño en la nuca, como si alguien nos observara. Hicimos todo con risas nerviosas y murmullos entrecortados, como si no quisiéramos reconocer que estábamos siendo un poco absurdos. Al terminar, salimos del edificio y fuimos a tomar unas cervezas para celebrar nuestro acto de valentía, riéndonos del frío que todavía sentía en las manos y de la sensación rara que no me dejaba en paz.
En el camino a casa, todavía podía percibir el aroma del café flotando en el aire, aunque ya no habíamos preparado más. No le di importancia en ese momento. Pensé que eran nervios, el efecto del café y la cerveza y las sombras que mi mente quería ver. Pero algo en el silencio de esa noche me dejó un escalofrío que no entendía, y por primera vez sentí que había algo más en la rutina diaria que no podía explicar con lógica. Al principio, todo parecía ir de maravilla. Mi trabajo comenzó a destacar de manera inesperada. Los informes que enviaba siempre eran revisados y aprobados sin ningún comentario. Mis ideas en reuniones recibían elogios y los proyectos en los que participaba avanzaban más rápido de lo que esperaba. Sentía una especie de satisfacción que no había experimentado antes, como si cada pequeño esfuerzo finalmente estuviera dando frutos. Me convencí de que el ritual había funcionado, aunque en el fondo una parte de mí se sentía extraña, incómoda. Pero no pasó mucho tiempo antes de que notara detalles inquietantes. Uno de mis compañeros, mientras cargaba unas cajas de equipo, tropezó y cayó de manera que nadie podría haber previsto. Otro, que siempre tomaba café conmigo en la mañana, se quemó con su propia taza de manera inexplicable, aunque el café no estaba hirviendo más de lo normal. Incluso alguien desapareció del edificio durante horas sin avisar a nadie y apareció al final del día con excusas vagas que no explicaban lo ocurrido. Al principio traté de racionalizar todo. Pensé que eran accidentes aislados, distracciones normales en un lugar de trabajo ajetreado. Pero entonces comencé a notar cosas pequeñas y extrañas que no tenían explicación. El aroma intenso del café que se sentía incluso en oficinas donde nadie lo preparaba. Papeles que cambiaban de lugar sin que nadie los moviera y el computador que a veces abría planillas que yo no había solicitado. Cada vez que estos incidentes ocurrían, sentía un nudo en el estómago y un frío que recorría mi espalda. La mezcla de éxito y caos comenzó a consumir mis pensamientos. La sensación de estar obteniendo todo lo que quería, mientras que al mismo tiempo algo invisible parecía jugar con las vidas de quienes me rodeaban. Una parte de mí quería dejar todo, confesar lo que habíamos hecho con Marlene, pero otra parte estaba atrapada en esa ambición que me hacía sentir poderoso y reconocido. Incluso Marlene comenzó a comportarse de manera extraña. Parecía inquieta, más callada de lo habitual, y mencionaba de manera indirecta que el café había adquirido un olor distinto, casi como si llevara consigo algo más que aroma. Yo reía por dentro, intentando convencerme de que todo era coincidencia, aunque no podía negar que la rutina que conocía se estaba volviendo impredecible y peligrosa. Con cada nuevo éxito, sentía que el precio se acercaba, y aunque no podía ponerle nombre, un temor creciente empezaba a instalarse en mí. Había algo que se estaba moviendo detrás de las sonrisas de elogio y de los resultados perfectos, algo que aún no comprendía del todo, pero que comenzaba a sentir en cada sombra del edificio y en cada aroma persistente de café que parecía seguirme a todas partes. Las cosas comenzaron a cambiar de manera más tangible después de varias semanas. Mis noches en la oficina se extendían más de lo habitual. Necesitaba revisar proyectos, reorganizar planillas, asegurar que todo estuviera perfecto. Era como si no pudiera descansar y al mismo tiempo una inquietud constante me acompañaba. Empecé a notar movimientos sutiles entre las mesas, sombras que no correspondían a nada ni a nadie, y susurros bajos, apenas audibles, como un murmullo colectivo que no tenía origen definido. Al principio, pensé que era mi imaginación, el cansancio, el café excesivo o el estrés acumulado. Pero pronto me di cuenta de que esos sonidos coincidían con mis movimientos. Cuando me detenía a mirar, los susurros cesaban. Cuando me acercaba a una mesa, sentía un frío intenso y un aroma penetrante a café que no podía atribuir a ninguna fuente. Cada vez que encendía la luz del escritorio, veía sombras alargadas proyectadas en las paredes que se movían de manera casi independiente, como si observaran y se reorganizaran con mi presencia. Una noche, mientras revisaba correos electrónicos,
Sentí que algo rozaba mi brazo. Me giré lentamente, esperando encontrar algún objeto fuera de lugar o a un compañero jugando una broma, pero la oficina estaba vacía. El silencio se volvió insoportable. Incluso el aire acondicionado parecía respirar junto conmigo. Intenté concentrarme en el trabajo, pero cada sonido pequeño se amplificaba. El tic-tac del reloj, el crujido de las sillas, pasos que no eran míos. Empecé a temer por mi propia cordura. Cada vez que alguien más entraba a la oficina durante el día, intentaba actuar normalmente, como si nada estuviera ocurriendo. Pero en la soledad de la noche, el edificio parecía transformarse. Las sombras se multiplicaban y los susurros se hacían más claros, aunque siempre indescifrables. Sentía que alguien o algo estaba presente, observándome, evaluando cada movimiento, y que todo el poder y éxito que había conseguido a través del ritual tenían un precio que apenas empezaba a comprender. El olor a café se volvió una presencia constante, incluso cuando no preparaba ni tocaba una taza. Era como si algo estuviera marcando su territorio, recordándome que el pacto seguía vigente, que había algo más allá de lo cotidiano que no podía controlar. Esa sensación de vigilancia, de estar atrapado en mi propia oficina, empezó a volverse insoportable. Cada sombra me recordaba que había cruzado un límite y que, de alguna manera, ya no podía dar marcha atrás. Después de varias noches sin dormir, decidí que tenía que poner fin a lo que habíamos hecho. Sentía que el éxito que había alcanzado ya no valía el precio que estaba pagando. Volví al escritorio donde Marlene y yo habíamos hecho el ritual, intentando borrar cualquier rastro. Apagué las velas, tiré los restos de café, borré anotaciones y repetí mentalmente palabras que creí podrían anular nuestro contrato. Pero algo en el aire me dijo que nada cambiaría. Las sombras comenzaron a multiplicarse, desplazándose entre las mesas y las sillas, como si el espacio se hubiera vuelto líquido, y cada movimiento mío parecía provocar su reacción inmediata. Un miedo profundo me recorrió la columna. Las sombras no solo se movían, parecían observarme, reaccionar a mis pensamientos y anticipar cada acción. Traté de ignorarlas, de concentrarme en mis pertenencias y cerrar mi computadora, pero la sensación de ser rodeado se volvió abrumadora. Sentí un olor a café más intenso que cualquier otra vez, como si el ritual nunca hubiera terminado, y comprendí que la entidad no quería romper el contrato, solo buscaba mantenerlo, extenderlo, asegurarse de que yo no pudiera liberarme. No tuve otra opción que pedir mi renuncia. El acto de firmarla se sintió vacío. Sabía que no me liberaría de inmediato. Al salir del edificio, miré hacia atrás y vi cómo las sombras parecían permanecer entre las mesas, inmóviles y al mismo tiempo vivas, observando el pasillo como guardianes de algo que jamás debía haber invocado. Pero la sensación de ser perseguido no terminó en la oficina. En mi apartamento, las sombras comenzaron a aparecer también. No se movían con rapidez, pero estaban presentes, en la esquina de la sala, proyectadas por la luz de la calle, entre mis libros y plantas. Y siempre, invariablemente, un olor a café impregnaba el aire. Cada vez que respiraba, sentía esa mezcla de éxito y terror que ya no podía separar. Fue entonces cuando Marlene me llamó. Su voz estaba temblorosa, casi quebrada. Me contó que veía sombras en cada rincón de su casa, que estaban quietas como esperando algo, y que no podía dormir ni concentrarse. Dijo que temía enloquecer, y en ese momento comprendí que lo que habíamos hecho había trascendido el edificio, que el pacto ya no era nuestro secreto, y que cualquier intento de racionalizarlo solo nos enfrentaba a la verdad. Algunas bromas, aunque parezcan inocentes, pueden abrir puertas que jamás deberían ser tocadas. Desde entonces, cada vez que paso frente a un café o siento ese aroma en el aire, un escalofrío recorre mi espalda. No sé si las sombras me siguen, si es paranoia o si, en realidad, el pacto sigue vigente, aguardando el momento en que mi curiosidad o descuido me hagan volver a él. Lo único seguro es que Marlene y yo aprendimos demasiado tarde que algunas fuerzas no se contentan con un simple juego.
Trabajo en una floristería pequeña en una calle poco transitada de Guadalajara. Soy Jessica. Desde que era niña he estado rodeada de flores. Mi familia siempre tuvo algo que ver con ellas. Mis padres son personas sencillas. Mi papá se retiró hace algunos años y mi mamá se dedica a la casa, aunque siempre me ayuda cuando hay pedidos grandes. Mi hermano menor todavía estudia, pero a veces me acompaña después de clases para ayudar con los arreglos más pesados. La rutina aquí es tranquila durante el día. Organizar ramos, limpiar los jarrones, regar las plantas. Por la noche, sin embargo, la calma se siente distinta. La luz amarilla de las lámparas sobre los estantes de madera hace que todo parezca más silencioso, casi como si las flores respiraran en secreto. Fue en una de esas noches cuando lo vi por primera vez. Entró justo cuando el reloj marcaba las 8 y algo en su forma de caminar me llamó la atención. No era torpe, pero tampoco rápida. Parecía medir cada paso. Sus manos eran cuidadosas, pero firmes al tocar las flores, como si temiera dañarlas. Me pidió unas rosas rojas y unas lilas blancas, las más frescas que tenía. Me sorprendió que las eligiera con tanta delicadeza, como si entendiera cada aroma antes de tocarlas. Pagó con billetes perfectamente alineados y se fue sin decir más que un par de palabras amables, apenas lo suficiente para que no pareciera descortés. No le di mucha importancia al principio. En la floristería, los clientes nocturnos no son comunes, pero tampoco extraños. Sin embargo, empezó a venir todas las noches, siempre a la misma hora. Cada vez pedía flores similares, las mismas rosas rojas, lilas blancas, tal vez algunos lirios, y siempre me observaba mientras preparaba los ramos, con una mirada tranquila pero distante. Había algo en su silencio que me incomodaba y a la vez me mantenía atenta. Una noche, después de que se fue, noté algo extraño. El perfume de las flores se había desvanecido casi por completo. Las rosas que solían inundar la tienda con su aroma delicado parecían vacías. Pensé que tal vez era la temperatura o la humedad que afectaba el aroma, pero al revisar los demás ramos seguían igual de fragantes que siempre. Solo las flores que él compraba perdían su perfume. La sensación era extraña, incómoda, como si la esencia se hubiera ido con él, llevándose algo de la vida de la tienda. Esa primera semana pasó rápido y cada noche me encontraba anticipando su llegada, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. No entendía si era miedo, intriga o simplemente la sensación de estar frente a algo que no podía explicar. Poco a poco, la presencia de ese hombre comenzó a convertirse en parte de mi rutina nocturna, aunque siempre con un dejo de inquietud que no lograba sacudirme. No sabía en ese momento que esas visitas nocturnas marcarían el comienzo de algo que cambiaría la manera en que percibo mi trabajo, mi ciudad y hasta el olor de las flores que siempre creí conocer tan bien. Conforme pasaban los días, empecé a notar que la ausencia del perfume no era un incidente aislado. Cada ramo que Manuel compraba parecía dejar un vacío detrás de sí. Al cerrar la floristería, muchas veces sentía como si el aroma hubiera sido absorbido por completo, como si la vida de las flores se hubiera ido con él. Aquello comenzó a inquietarme. Trataba de racionalizarlo. Quizá era solo mi imaginación, o el efecto de la noche silenciosa y la calle desierta, pero la sensación de que algo estaba mal crecía con cada visita suya. Una noche decidí quedarme más tarde, ordenando los floreros que habían quedado. Cuando la tienda quedó en silencio, noté que el aire se sentía pesado, casi detenido, y el perfume de las flores parecía desvanecerse frente a mis ojos. Miré los ramos que él había comprado y sentí un frío extraño al descubrir que incluso las lilas, que normalmente conservan su aroma por días, estaban casi sin olor. Era como si algo se hubiera llevado su esencia, dejando solo la forma. En los días siguientes traté de observar a Manuel con más atención. Siempre era cortés. Nunca tocaba nada que no fueran las flores que elegía. Y, sin embargo, había algo en él que me incomodaba. Una presencia tranquila pero intensa. Nunca hablaba de sí mismo, y sus ojos tenían un brillo distante, como si no perteneciera del todo a este mundo. No podía evitar sentir
que había algo más allá de lo que podía entender. Entonces, un día, una clienta entró a la floristería. Venía a comprar flores para visitar la tumba de un pariente en el panteón local. Mientras preparaba su pedido, comenté de manera casual sobre el hombre que solía venir todas las noches a comprar flores. Le describí a Manuel lo mejor que pude, su forma de vestir, su calma, la delicadeza con la que escogía cada flor. El rostro de la mujer cambió por completo, sus ojos se abrieron con asombro y su mano tembló ligeramente mientras sacaba el celular de su bolso. Me mostró una foto y sentí que el corazón se me detenía. El hombre de la imagen era idéntico a Manuel. Ella me explicó que era su hermano, fallecido hacía algunos años. Las flores que compraba esa noche eran para su tumba y nunca antes había conocido a alguien que se pareciera tanto a él. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía si debía creer lo que me decía o si mi mente trataba de llenar los vacíos. Pero el impacto en su rostro era real y la emoción que emanaba dejaba claro que la memoria de su hermano seguía viva. En ese momento comprendí que Manuel no era solo un cliente extraño. Quizás era algo que no podía explicar, algo ligado a la memoria, al amor que persiste incluso después de la muerte. Salí de aquella conversación con una mezcla de miedo y fascinación. El aire de la tienda se sentía más denso, pero al mismo tiempo cargado de una energía suave y misteriosa, como si el perfume de las flores intentara decirme algo. Y entendí que, de alguna forma, mi rutina tranquila había cambiado para siempre. Después de aquel día, Manuel no volvió a aparecer. La floristería se sintió extrañamente vacía durante varias noches, como si la rutina hubiera perdido algo fundamental. Sentía su ausencia, pero también un alivio sutil. Ya no tenía que enfrentar la inquietante sensación de que algo invisible absorbía el perfume de mis flores. Sin embargo, al mismo tiempo, una parte de mí extrañaba esa presencia silenciosa, esa calma extraña que me mantenía alerta y despierta en mis turnos nocturnos. Pasaron los días, y aunque la floristería seguía abierta, algo cambió en el aire. De vez en cuando, al caminar entre los estantes, percibía un aroma sutil de rosas y lilas, incluso cuando no había flores frescas cerca. Era tenue, casi imperceptible, pero suficiente para que me detuviera y respirara profundamente, recordando aquellas noches en que Manuel compraba sus ramos. Al principio pensé que era mi imaginación, un recuerdo impregnado en mi memoria, pero con el tiempo comprendí que era más que eso. El perfume parecía acompañarme, suave y persistente, como un eco de su presencia. A veces me pregunto si Manuel era realmente un espíritu, una manifestación de algo que trasciende la muerte, o simplemente alguien que se parecía demasiado al hermano de la cliente. Después de aquellas noches, el mundo no volvió a ser el mismo para mí. Las cosas cotidianas comenzaron a tener otro peso: el sonido de las tijeras cortando tallos, el roce de las hojas frescas entre mis dedos, el tintineo del agua cayendo sobre los pétalos. Todo parecía distinto, más vivo, más frágil. Cada gesto en la floristería se volvió una especie de ritual silencioso, una conexión con algo invisible. Empecé a notar detalles que antes me pasaban desapercibidos. La manera en que el aire se movía cuando el sol caía, el cambio de temperatura justo antes de que el perfume llenara el ambiente sin motivo aparente, o el modo en que algunas flores parecían inclinarse solas, como si respondieran a una presencia que yo no podía ver. Ahora, cada vez que cierro la floristería y camino por la calle tranquila, siento ese aroma tenue y una mezcla de nostalgia y misterio me envuelve. He aprendido a aceptar que algunas cosas no necesitan respuestas claras. El perfume de la noche se convirtió en un recordatorio constante de que la realidad y lo sobrenatural pueden convivir de maneras sutiles, invisibles para la mayoría, pero tan reales para quienes tienen la sensibilidad de percibirlas. Mis clientes seguían llegando, ajenos a todo eso. Para ellos, la tienda seguía siendo un lugar cálido, lleno de colores y aromas familiares.
Pero para mí cada ramo era más que un simple conjunto de flores. Era un recordatorio de lo efímero, de lo que no se puede retener. Había noches en que, al cerrar, un aroma sutil de lilas y rosas flotaba en el aire, aunque no quedara ni una sola flor en los estantes. Me quedaba inmóvil, respirando despacio, dejando que ese perfume me envolviera. Intenté ignorarlo al principio, pensando que desaparecería con el tiempo, pero fue al contrario. El perfume empezó a seguirme, a aparecer en los momentos más inesperados, al peinarme frente al espejo, al colgar la ropa limpia, incluso al caminar por la calle rumbo a casa. No era constante, pero cuando aparecía, me hacía detenerme y mirar alrededor, esperando verlo. Y aunque nunca volvió, cada fragancia que emergía del aire me hacía sentir que, de alguna forma, no se había ido del todo. Desde entonces, aprendí que no todo necesita una explicación lógica. Hay cosas que simplemente ocurren y dejan marcas invisibles, como el perfume de una flor que alguien tocó hace tiempo. A veces, cierro los ojos y puedo sentirlo ahí, mezclado con la brisa nocturna, como si el alma de Manuel aún pasara por la calle, buscando las flores que una vez llevó consigo. Y aunque ya no sienta miedo, hay una parte de mí que tiembla suavemente cada vez que el perfume regresa, recordándome que hay presencias que no desaparecen, solo cambian de forma.